vamos a terminar de ver la interfaz completa del Trimax y nos vamos a ir adentrando ya un poco en lo que es la creación de, bueno, vamos a empezar con los objetos en 2D, que son los shapes de forma, y ya después para poder pasar a la parte como la más entretenida, que es modelar y hacer cosas en 3D. Pero bueno, necesitamos conocer bien el programa. Entonces, haciendo un repaso rápido de lo que vimos la clase anterior, como punto más importante, dijimos lo de acerca de los puntos pivotes, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que podíamos crear objetos, por ejemplo un cubo, y a ese cubo le podíamos modificar en el panel de modificadores la opción de, en jerarquía, el punto pivote. Si se recuerdan, el punto de pivote lo podíamos mover y ya después sobre él podíamos ejercer distintos tipos de acciones. Ya cuando fuéramos entonces a rotar el objeto, iba a rotar sobre ese punto. También dijimos que lo podíamos resetear, que es como uno de los más comunes, resetear el pivote o alinear al centro, también lo utilizamos muy frecuentemente. Y eso, en cuanto a lo que es los puntos pivote, repasando un poco. Y también que lo vimos muy rápidamente, que me gustaría a lo mejor que lo viésemos un poquito más a profundidad ahorita, sería el tema entonces de agrupar y desagrupar objetos, ¿se recuerdan? Entonces, vamos a nosotros a crear un grupo de, a manera de ejemplo, vamos a crear varios cubos, vamos a crear también unas teteras y vamos a crear otro elemento que puede ser cilindro. Entonces, para que practiquen un poco el tema del agrupar. Recuerden que por el explorador de la escena podemos manipular fácilmente o seleccionándolos por acá. Yo en este caso los voy a seleccionar uno por uno con control sostenido y voy a seleccionar las teteras. Por ejemplo, selecciono las 3 teteras, o me puedo ir por acá también y las hubiese podido seleccionar fácilmente por acá. Entonces, en la barra de herramientas, el Trimax, hay una pestaña que se llama grupo. Entonces, nos vamos a ir a grupo y si se dan cuenta, tenemos solamente dos opciones. En este caso, nosotros vamos a utilizar la más frecuente, la más común, agrupar, y él nos va a preguntar automáticamente qué nombre le queremos dar a ese grupo. Yo le voy a decir que mi grupo se va a llamar teteras. Automáticamente él me crea en el explorador de la escena una especie de submenú. ¿Por qué? Porque él está entendiendo, aquí este cuadrito azul nos le dice que esto es un grupo y que dentro de ese grupo hay distintos objetos. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio con los cubos. Los selecciono con control sostenido, los agrupo y les digo que estos son cubos. Y ya por último selecciono los dos. De hecho, voy a seleccionar solamente 2 cilindros y voy a dejar uno por fuera. Y estos van a ser los cilindros. Entonces ahora yo tengo 3 grupos, correcto. Tengo un grupo con los cilindros, los cubos y la tetera, pero en los cilindros, si se dan cuenta, dejamos uno por fuera. Si yo no quiero desagrupar y simplemente volver a agrupar y todo ese proceso, yo me puedo ir hasta este grupo, que son estos dos cilindros. Ya él los reconoce como grupo, si se dan cuenta, en el explorador de la escena, y él me da la opción de attach. Attach es una palabra que vamos a ver muy frecuentemente ya dentro del Trimax y significa como adjuntar. De hecho viene de attachment, de adjuntar. Entonces yo le voy a decir attach. Perdón, tengo que seleccionar, a ver, los objetos, el grupo más el attach. No me deja seleccionar, ahí está. Control Z, ya. Entonces, vamos a abrir el grupo. Tenemos primero que abrir el grupo.
Entonces, estoy en el grupo de los dos cilindros, le voy a dar Open para poder acceder a ese grupo. Y ya luego yo voy a poder seleccionar y decirle, no me da la opción, a ver, o los grupos es para agrupar, ya. Los grupos son para agrupar con otros grupos. Estas son selecciones que después las vamos a trabajar más fácilmente con el explorador de la escena. Y si se dan cuenta, yo puedo seleccionar un grupo. Tengo el grupo de los cilindros, selecciono el grupo de las teteras y ahora él me creó un grupo donde están los cubos, lo ven acá, los cubos y las teteras. Entonces ahora ya yo tengo un grupo con un subgrupo. Esta es la manera más eficiente de crearlo, porque la idea es ya después trabajar con capas, que lo vamos a ver más adelante. La idea es que cuando trabajemos con grupos los trabajemos a un solo nivel. Entonces vamos a volver al control Z, le damos control Z y vamos a estar entonces con los grupos. Para separar los grupos vamos a seleccionar el grupo, por ejemplo, de los cubos. Nos vamos a ir a grupo y tenemos la opción de desagrupar un grupo. Automáticamente ya yo vuelvo a tener control total sobre cada uno de los cubos. Esto se trabaja muy parecido a como lo hemos venido trabajando en otros distintos programas, a lo mejor Photoshop, Illustrator, se trabaja muy parecido. Y ya por último, al finalizar el repaso de los grupos, yo lo voy a agrupar nuevamente. Digo que estos van a ser los cubos. Abro el grupo, ahorita está cerrado el grupo. ¿Cómo sé que está cerrado? Porque si lo muevo selecciono todo. Si lo abro, ya tengo control total y él me crea incluso un recuadro alrededor. Si yo quiero sacar un elemento del grupo, selecciono el elemento y le doy Detach, que es desajuntar. Y ya yo ahora tengo este suelto y si se dan cuenta tengo un recuadro que me envuelve estos dos y lo puedo cerrar. Lo puedo cerrar, close. Y así sucesivamente. Esto es una cuestión que ya después se va haciendo de forma intuitiva. Igual les repito, los grupos se trabajan a niveles básicos. Así que estar haciendo grupo dentro de grupo puede ser algo un poco complejo y no se suele usar. Entonces, eso a manera de los grupos, que lo vimos muy por encima de la clase anterior. A medida que vayamos avanzando y vaya tocando crear grupos, se van a dar cuenta que lo vamos haciendo de forma intuitiva. Entonces, vamos a desagrupar todo. Podemos seleccionar todos los objetos, aunque tengamos varios grupos. Si se dan cuenta, yo les puedo decir desagrupar y ahora ya yo tengo todos mis elementos otra vez sueltos. Entonces, hagan eso y vamos a explicar ahora lo de la clase de hoy. Y recorriendo un poco ya lo que nos resta de interfaz, vamos a ver lo que son los sets de selección. ¿Qué es un set de selección? Es esta herramienta que ustedes ven acá, que viene en conjunto con una lista. Un set de selección es el que me va a permitir a mí tener acceso rápido a distintos elementos o distintos objetos que yo haya creado dentro de mi escena. Por ejemplo, 3D Max nos brinda muchas formas de trabajar. Esta manera de trabajar es más cómoda que los grupos. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo elementos sueltos y si yo selecciono, por ejemplo, estos tres cubos, yo le puedo dar clic acá y vamos a ver esta interfaz. Esta es la herramienta de los sets de selección. Si yo tengo los tres elementos seleccionados, teniéndolos seleccionados, ojo, aquí los tengo deseleccionados, y yo selecciono 1, 2 y 3 cubos, le doy a esta herramienta que dice acá, crear nuevo set. Entonces, yo le digo crear nuevo set y él me lo crea automáticamente, los crea ya con los objetos dentro. Y ya yo tengo entonces un set hecho. Yo le voy a decir que ese set se va a llamar cubos. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja? Que yo puedo seguir trabajando de esta manera y no están agrupados. Y si yo me voy hacia esta pestañita, él automáticamente, el grupo que yo acabo de hacer, ya lo tengo como un acceso directo, un acceso rápido. Entonces, yo me puedo ir aquí a cubo
y ahora yo puedo manipularlo y en ningún momento ellos se encuentran agrupados. Esto me va a permitir trabajar más fácil que con los grupos, porque no tengo que estar yéndome a agrupar, a desagrupar, a juntar, ni nada por el estilo. Entonces, en eso consiste a grandes rasgos el set de selección. Ahora lo vamos a ver más a profundidad. Dijimos que este es el botón para los sets de selección. Entonces, esa es la manera más rápida de crear los sets, seleccionando los objetos y luego dándole al botón de más. Si yo le doy a esta X, obviamente lo puedo borrar. Y la otra manera de crear los sets es yo primero creando el nombre del grupo. Por ejemplo, este se va a llamar teteras y él me va a crear un grupo vacío, obviamente. Si yo selecciono una tetera, automáticamente van a ver cómo se encienden estos dos botones acá. Esto es para añadir y para sacar algún objeto del set de selección. Selecciono la tetera y le doy más, ¡pum! Ya ahora él está ahí. Yo puedo seleccionar uno por uno, porque a lo mejor la escena es muy grande y necesito trasladarme de un lugar a otro, o le puedo con control seleccionado 1, 2, 3 y le doy aquí añadir a los sets de selección. Y ahora yo tengo las teteras. Tengo dos teteras, puedo verificar acá. Esta es la tetera 2, esta es la que me falta, la añado, tengo que pararme sobre él y aquí la añado. Entonces vamos a crear, o van a crear, 3 sets de selección y nos vamos a acostumbrar a trabajar más que con grupos, con los sets de selección. Obviamente en algún momento, si yo necesito agrupar un automóvil y no lo quiero como un set de selección, sino que en cada automóvil van 4 ruedas, más fácil mantenerlo en un grupo, que yo sé que es algo que no tengo que estar interactuando, y lo dejo agrupado. Entonces vamos a crear 3 grupos. ¿Cómo lo voy a crear? Hago un grupo que se llame cilindros y un grupo que se llame cubos. Entonces ahora vamos a ver la otra manera de agregar los cubos. Por ejemplo, otra manera de agregar elementos a los sets de selección. Yo voy a pararme sobre cubo y les voy a decir que los seleccione, que me dé la opción de seleccionarlos por nombre. Él automáticamente me va a abrir esta ventanita que ya la conocemos, y yo le puedo decir box, porque el nombre por defecto es box. Selecciono uno con control sostenido, puedo seleccionar los otros, incluso con shift puedo seleccionar grupos de varios. Entonces yo selecciono del 1 al 3 y le doy seleccionar. Ahora ya yo tengo, a ver, control Z, cubos, este le tengo que sacar, cubo, y no los está añadiendo, cubo, ¿por qué no lo está añadiendo? Por algún motivo no les está añadiendo, pero debería, aquí dice seleccionar objetos por nombre. En fin, la manera más rápida entonces vamos a hacerlo seleccionándolo y dándole al botón de más. Seleccionamos los 3 cubos, creamos el cubo y le damos al botón de más y ahí lo vamos a añadir, y con cilindro de igual manera lo vamos a añadir. Recuerden que cada quien va desarrollando su manera de trabajar. Obviamente yo tengo la mía, por eso hay algunas opciones que no experimento frecuentemente. Así que ya tenemos entonces las tres opciones. Podemos entonces, ya después que tenemos los 3 grupos seleccionados, yo puedo pararme sobre un grupo y decirle a él que me muestre dónde están. Fíjense que yo no tengo nada seleccionado en el viewport, y si yo me paro sobre el cubo y le doy a este botón que está acá, él va a resaltarme o a seleccionarme los objetos que estén. Entonces yo le doy clic, cilindro, yo creo que ya es un tema de mi computadora. A ver, claro, entonces él funciona a la inversa. Si yo selecciono un cubo
le digo que me resalte, él me va a buscar esta dirección dentro de donde se encuentre. Por ejemplo, si yo selecciono esta tetera, le doy que me lo resalte y automáticamente él ahí me está diciendo que tipo 1, que la estamos viendo con el nombre acá, él nos lo está diciendo que está en este C de selección. Esta pestaña se utiliza poco. ¿Por qué? Porque la manera más eficiente siempre es yo recurrir a esto que está acá. Entonces, si ya yo creo, por ejemplo, ahora voy a crear un set de selección donde va a haber torus, yo no tengo por qué estar yendo frecuentemente a esa, sino que yo simplemente hago 2 torus, la manera rápida, selecciono uno, control, le doy acá y le digo, estos se van a hacer los torus. Y ahí automáticamente cierro y aquí tengo acceso directo hacia las teteras, tengo acceso directo hacia los cubos y tengo acceso directo a los torus, por ejemplo. Esta ventanita, una ventana avanzada, de hecho la agregaron recientemente y podemos interactuar de forma más avanzada. Es más que todo para conocer la distribución de nuestro set de selección. Entonces, hagan 2 o 3 sets de selección y vamos a avanzar entonces con el final ya de la interfaz. Hagan eso, exploren un poquito esa ventanita y vamos a continuar con la escena, con la interfaz. Se utiliza frecuentemente los sets de selección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo estar trabajando en un plano que me pasaron y yo tengo una habitación donde tengo los muebles y yo necesito simplemente desaparecerlos o trasladarlos. Me voy a la guía rápida y ahí los puedo estar gestionando, los puedo estar creando grupos nuevos a cada rato a medida que vamos avanzando. Y después sobre la práctica se van a dar cuenta que es una manera muy rápida de trabajar. De hecho, por eso acá mismo nos da la opción de seleccionar los grupos rápidos. Los sets de selección nos van a ayudar a seleccionar rápidamente grupos de objetos. Entonces, ya hicieron eso. A ver, vamos a ver el grupo. A ver cómo funciona este. Estos son los cilindros, los cubos y las teteras. Ya, está bien. Entonces, vamos a continuar nosotros terminando la interfaz. Me interesa que terminemos la interfaz hoy y ya vamos conociendo entonces lo que es ya las herramientas para ir creando. Voy a aprender un ratito. Entonces, continuando ya con lo que es la interfaz del 3D Max, vamos a ver ahora esta parte que es la de alineación de objetos, que es este botoncito. Si se dan cuenta, ya hemos ido recorriendo de izquierda a derecha. Esto es lo de crear, linkear objetos. Estos son las herramientas de selección, escalar, mover, rotar, los snaps de ángulo, las herramientas de selección. Y ahora vamos a ver, aunque está mi rol aquí, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver alinear. ¿Cómo funciona la herramienta de alinear? ¿Cómo funciona la herramienta de alinear? La herramienta de alinear siempre se va a tomar como referencia usualmente con los puntos de pivote. Ya todos sabemos lo que son los puntos de pivote. Entonces, vamos a borrar esto que tenemos acá. Vamos a crear un cubito.
y vamos a explorar esta herramienta. Vamos a crear un plano para que quede mejor. Yo voy a crear este plano. Ya sabemos cómo crear los planos. Le voy a decir que sí subdivisiones. Y si se dan cuenta, yo me voy a parar en vista, en vista ortográfica, que no tiene profundidad. Y le voy a decir alinear. Yo le voy a dar clic a alinear y él automáticamente, si ustedes ven, yo tengo con la flechita hacia abajo, muchas opciones de alinear, pero en el 90% de los casos vamos a trabajar con esa, así que procuren siempre que esté la primera opción activa. Entonces, yo le doy a alinear y él está esperando. Entonces, si se dan cuenta, el cursor cambia y ahora él está esperando que yo le diga con quién lo quiero alinear. Yo le voy a seleccionar con el plano y él automáticamente me abre un panel de propiedades, y si se dan cuenta ya tiene marcado por defecto el punto pivote. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos utilizamos los puntos pivotes como referencia. Ya ahí él está haciendo un alineado. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? El punto pivote del cubo está justo al centro y el punto pivote del plano está justo al centro. Él lo que está haciendo es alineando un punto pivote con el otro. Fíjense que el punto pivote está acá del cubo y el punto pivote del plano está acá. Entonces yo le digo alíñame con respecto al plano y él me dice, bueno, del objeto actual con el objeto objetivo al punto pivote. Yo lo puedo alinear con el mínimo del mínimo, por ejemplo acá, o con el centro y el centro, o con el máximo y el máximo. Ya estas son opciones que manualmente incluso sería más fácil hacerla con el snap, que ya lo vimos, y no tendríamos ningún tipo de problema. Entonces, esta herramienta va a funcionar de esa manera. Él nos va a alinear usualmente pivote con pivote. Intenten alinear un objeto, pónganse en vista top, que es la vista superior, y le quitan la profundidad para que no van a tener problemas, que es la vista ortográfica, y alineamos un elemento hacia otro elemento. ¿Correcto? Entonces, es la manera más frecuente de alinear objetos. Si ya yo, por ejemplo, entonces, suponiendo, porque este máximo contra máximo funcionó perfecto porque los dos elementos son cuadrados, tienen los puntos pivotes bien definidos, pero imagínense entonces que yo necesito, por ejemplo, la tetera o la pirámide, que también va a estar en el centro, pero yo le voy a modificar y voy a hacer esa alineación completamente manual. Entonces, repasando lo que ya vimos, yo le voy a cambiar el punto pivote a la pirámide. Me voy a ir hacia afectar punto pivote, voy a encender el snap de movimiento y yo se lo voy a poner, por ejemplo, en la vista, bueno, seleccionando vertex, obvio, se lo voy a poner a lo mejor en esta parte de acá. En esta parte de acá, si se dan cuenta, cuando me acerco, ¡tup!, él busca la esquina. Y como lo tengo encendido, apago el afectar punto pivote y ahora yo tengo ese punto pivote justo allí. Y lo mismo voy a hacer con el plano. Vamos a afectar el punto pivote del plano y con el snap encendido yo le voy a decir que lo quiero justo acá. Entonces, ahora ¿qué va a pasar si yo alineo esta pirámide con este plano? Vamos a ver, seleccionamos la pirámide, le decimos con el plano y ahora él está alineando los dos puntos pivotes. Si se recuerdan, el punto pivote de la pirámide estaba en la esquina superior derecha y el plano estaba en la esquina inferior izquierda. Entonces, es una manera bien eficiente de siempre alinear objetos. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a querer del lado derecho en la parte superior. Y ustedes lo van a hacer también. Vamos a hacer apagamos el snap para que no nos moleste al momento de la creación. Vamos a hacer una pirámide. Lo hacemos, creamos, modificamos el punto pivote.
encendemos el snap para que nos ayude a colocarlo en la esquina, y así sucesivamente. Tengo que volver a modificar el punto pivote del plano, y luego le digo que la pirámide se alinee junto con el punto pivote y así lo van a hacer sucesivamente con los 4 lados. Yo lo voy a hacer, si quieren van observando, y ya después lo van a replicar ustedes. Entonces voy a crear otra pirámide. De hecho voy a crear las 2 que me faltan. Esta por aquí, esta por aquí. Entonces acá me interesa que se vayan soltando un poco con el tema de modificar los puntos pivote. Modificamos, lo ponemos por aquí, lo ponemos por acá. Después selecciono, digo que me lo alinee. No he modificado acá. Entonces, ahora yo tengo 4 elementos perfectamente alineados en cada uno de las esquinas. A ver. Recuerden usar las teclas F3, F4, yo siempre les voy a ayudar un poquito en el tema de ver la vista alámbrica, la tecla G para apagar el bit en caso tal de que les esté molestando, Alt W para expandir los viewports y trabajar de manera más cómoda. Esto es algo que fácilmente lo podemos trabajar desde la vista superior. Porque está ahí en la vista de perspectiva, tiene profundidad. ¿Cómo cambiamos esa vista? Exactamente. Con ese, sí, dale. No, este con este. Porque si no, entonces este te lo va a trasladar. Necesitamos que nos traslades el ¿vale? Ya. Dale encender esto, y este lo tenía apagado. Este posición X, posición Y y posición Z. Fíjense que lo que le pasó a ella. Por ejemplo, ella estaba intentando alinear y le dio acá a alinear con él y estaba correcto, pero ella no tenía encendido las coordenadas. Recuerden que esto es lo que nos va a decir a nosotros X, Y, Z en qué se va a alinear. En la mayoría de los casos tiene que estar encendido, o al menos que vayan a restringir alguna coordenada, pero quieran hacer solamente en X o solamente en Y. Y en este caso todos estaban a la misma altura, así que tenemos todos encendidos. Apagar el snap. Eso, claro, si trabaja ahí de forma más cómoda. Los tenía apagados, se los acabo de indicar. Tenía apagado X y Z. ¿Ya? Ah, pero fíjate lo que tenéis. Tenía encendido el... está ahí todavía modificado, claro. Ahora sí, ahorita estamos modificando el pivote, ahora está ahí modificado. Claro, así modifica. A ver. Vale. Tenéis, vamos a ver, el pivote de está acá, el pivote de fíjate dónde está. Tenéis que ponerlo acá. Fíjate que dejaste, mira. ¿Viste? Entonces, este punto de pivote tiene que ir acá.
Bueno, y acá de hecho, en la parte de arriba. Encendemos, claro. Encendemos con el snap para que te ayude. Ahí o acá. Si le das al snap, esta herramienta es la que te va a ayudar a posicionar los elementos más fácilmente. Párate en cuadrito amarillo. Ahí está, ahí lo posicionas. Ese está bien, ese está bien. Entonces tenéis, claro, exacto. Porque por algún motivo, vamos a ver cuál no te queda alineado. Si te fijas, lo acercamos acá, modificamos el 3, le decimos al snap, ¿dónde está el snap? Vertex, está bien. Y ahora, de todas maneras, cuando se así lo sacas, ahí sí lo puedo poner. Ahora, El snap encendido, párate en amarillo, no tienes que pararte en amarillo, en amarillo. Ahí te lo alineó. Y el de ese, claro. Ya, ahí está, ahí, alejate. En algún lado está. Ese creo que va acá. Si es cada cubo que estáis haciendo, imagíname que estáis haciendo. Salís de la edición, exacto. Y así con sí, pero es que lo dejan prendido y no le duran nada las pilas. Hay que estar verificando. ese snap es para que choquen las Claro, el snap es una ayuda. Él te ayuda, exacto, a buscar los vértices. Y el snap de al lado. Este es el que estamos hablando. Y este es el snap de rotación. Recordé que podíamos mirar de 5 en 5 y si no te quedaba como muy libre esa rotación. Y este como tiene 2,5 y 2, ¿qué significa? Eso son herramientas más avanzadas. Yo te digo la verdad, no los uso, de hecho frecuentemente no se usan. Esto es para trabajar como en dos direcciones, en dos ejes, perdón. En el otro dos ejes y medio, y porque hay gente que a veces puede trabajar en tres. Claro, exacto. Siempre la idea es que lo haga snap en las tres direcciones. Aquí le puedo ir cambiando así como ya cuánto con la mesa. ¿Cuánto quiere que rote? Exacto, ahí en el snap él no va a decir por ejemplo, exacto, el ángulo nosotros le podemos decir que rote de 5 en 5 y así sucesivamente. A ver. La línea arriba. Ahora lo ven claro. Ahí está. Ahora sí. Tiene que ser en el. Pero con el. Con la tecla S también voy a acceder rápidamente. Ahí está. Tiene que ir en la esquina del. Exacto, Perfecto. claro, tenía que sacar dejar la edición de los. Solo una vez. Cuando está en color azul, claro, es que estamos dentro de la edición. Y así sucesivamente.
Entonces, bueno, podemos ir avanzando un poco ya entonces en lo de... Vamos a esperar que termine Roberto y que ya terminó. No, fíjate que nunca te saliste, dale control Z, nunca te saliste de la edición del control X, nunca te saliste de la edición del pivote. Es importante que cuando prendan un botón, o sea que está en color azul, si ya no lo vamos a usar más, lo apagamos porque si no seguimos cambiando propiedades de ese objeto, de ese lo que estemos editando. Exacto. Entonces, vamos a terminar de hacer un recorrido por la interfaz y damos por vista la interfaz y ya podemos entonces continuar. Entonces, el mirror me gustaría que lo viésemos ya sobre la práctica. Es lo que nos hace que nos va a crear, por ejemplo, si tenemos media caja aquí y después necesitamos exactamente al mismo lado, bueno, ya sabes, ya se pueden imaginar lo que hace. Exacto, nos hace una copia fiel de lo que estamos viendo, pero sobre la práctica va a quedar más claro. Entonces, yo voy a borrar esto que está por aquí y vamos a seguir viendo entonces la barra de herramientas y los botoncitos que nos faltan. Entonces, hay un botón acá que es bien curioso y si yo lo doy por primera vez ustedes dirán, pero ya ese existe, claro, porque nosotros lo tenemos aquí a la izquierda, que es esta misma parte. Ese botón me abre exactamente este mismo explorador que yo, como buena práctica, les recomiendo que lo tengan a la vista. Yo cuando trabajo usualmente en mis proyectos, los proyectos tienden a crecer rápidamente. Yo trabajo con, así como me ven, dos monitores y en uno tengo el editor de materiales y también tengo el explorador de la escena y tengo más espacio para trabajar. En este caso, bueno, estamos trabajando con un solo monitor y lo tenemos acá, pero puede darse el caso de que simplemente no lo tenemos y accedemos a él fácilmente con este botón que ven acá. Exactamente lo mismo. Ahora, si yo le doy al siguiente botón, ustedes van a creer, pero me volvió a abrir el explorador de la escena. No, si se dan cuenta, es el explorador de capas. Explorador de capas. ¿Por qué se parecen tanto? Anteriormente, 3D Max no trabajaba con capas, trabajaba con el explorador de la escena. A medida que estos programas crecen continuamente, y en algún momento decidieron también añadir un explorador de capa. ¿Y cómo yo puedo hacer un switch a lo mejor entre, porque no quiero estar abriendo el explorador de la escena, el explorador de capas y así sucesivamente? Aquí en la parte inferior de esta ventanita ven que tenemos dos iconos. El que está encendido es donde estamos, que es ordenar por capas, pero también le puedo decir que me los ordene por jerarquía. Cuando yo le digo que me lo ordene por jerarquía, él me hace exactamente lo mismo que el explorador de la escena. Él se vuelve automáticamente un explorador de escena. Entonces, lo mismo da que yo esté acá, con este cubo, por ejemplo, y si yo le doy acá, que también lo encuentro en el explorador de la escena, me paso a modelo de capa. Entonces, tengo para trabajar con capa, pero el 3D Max también, bueno, al contrario, tengo para trabajar con objetos, con jerarquía, pero el 3D Max recientemente, si no me equivoco, en la versión 2014, dijeron ya, están pidiendo mucho la capa, hay gente que viene trabajando toda su vida con capa porque trabajan con Photoshop, con Illustrator, un sinnúmero de programas, y se les hace mucho más fácil trabajar con capa. Si se dan cuenta, cambia la interfaz. Yo lo voy a expandir un poco y voy a hacer un switcher, un toggle, y si se dan cuenta cambia un poco esa interfaz, cambia un poco sobre todo estos botones de acá de la parte superior. Entonces ya esto es más a gusto personal de cada uno. Igualmente se pueden trabajar con los dos en simultáneo. Comúnmente se trabaja o con capas o con jerarquía, ya, pero entonces vamos a ver rápidamente algunas opciones que nos da a trabajar con capas. Yo suelo trabajar con jerarquía porque vengo arrastrando muchos años de trabajo con 3D Max y esto se agregó recientemente, pero es importante entonces que conozcamos cómo funcionan las capas. Entonces, lo básico, yo puedo,
por ejemplo, tener varias capas. Por ejemplo, esta 0 que ustedes observan acá, que incluso tiene entre paréntesis una opción que dice default, que significa por defecto, ahí es donde todos los objetos que yo vaya creando, ellos se van a ir creando dentro de esa capa default. Pero si ya yo estoy trabajando porque voy a hacer ahora la segunda planta de mi casa, yo puedo crear una nueva capa, que ven acá, le puedo dar crear nueva capa y le digo que esta capa se va a llamar segunda planta. En algún lado tiene que ser aquí renombrar segunda planta, por ejemplo. Y bueno, y como tenía un objeto seleccionado al momento de la creación, al igual que los grupos de selección, él me tiró este cubo dentro de esa capa. Yo como los puedo ordenar, como lo hemos hecho toda la vida, arrastramos y soltamos en otro grupo. Si yo quiero estas 3 cajas o simplemente la 2 y la 3 arrastrarlas a la segunda planta, me paro acá y las arrastro y voy gestionando u ordenando mi proyecto por capa. También da el caso que a veces empezamos a modelar, no tenemos una estructura exacta. A medida que vamos modelando, a medida de eso también vamos organizando. También no hay una ley exacta para hacerlo de forma ordenada. Entonces yo tengo también la opción de, por ejemplo, voy a agregar una tetera. Tengo la tetera, se creó automáticamente en mi capa activa. ¿Cómo yo distingo cuál es mi capa activa? Si se dan cuenta, tengo este icono de color verde que me está indicando en cuál capa estoy trabajando. Si yo le digo default, le doy clic y enciendo ese icono verde, el próximo que yo vaya a crear lo va a hacer sobre esa capa que se encuentra activa. Si me voy a crear otra capa, más y le digo que esta capa se va a llamar, bueno, también lo que puedo hacer, capas dentro de capas. Incluso esta capa se va a llamar, por ejemplo, cubos, y está encendido de color verde. Yo todos los cubos que empiezas a realizar ahí van a quedar sobre esa capa, y así sucesivamente. Es cuestión, no creo que haga mucha falta perder tanto tiempo explicando esto si ya la mayoría sabemos cómo trabajar con capas. Entonces puedo trasladar las capas, puedo pasarlas al grupo de arriba y así sucesivamente. Entonces de la manera que se les haga más cómodo. La idea es, como les dije anteriormente, la idea es que ya cuando tengan el programa instalado puedan jugar con ello y ver cuál es la manera más cómoda de hacerlo. Por ejemplo, si yo me paro sobre la capa cubos y le doy seleccionar children, él me va a seleccionar todos los objetos que se encuentren dentro de la capa cubo. Entonces, si yo le doy acá, seleccionar hijos, él automáticamente ya me está creando acá también. Entonces, si se dan cuenta, el 3D Max nos brinda muchas opciones de agrupamiento, de ordenar nuestras escenas. ¿Por qué? Porque si no descuidamos, tienden a desordenarse rápidamente. Tenemos los grupos de selección, los sets de selección, perdón. Tenemos los grupos, podemos trabajar con el explorador de la escena en jerarquía, y también podemos trabajar con distintas capas. Y ya por último, tenemos estos dos botoncitos que nos dice ocultar todas las capas o congelar todas las capas. Ya sabemos bien lo que es congelar, lo que es descongelar. Podemos congelar un grupo completo, que aquí congelen los cubos, puedo congelar objetos individuales y así sucesivamente. Entonces, y por último tenemos una opción que nos va a ser bien útil, porque muchas veces estamos trabajando con capas y después eso lo vamos trasladando. Por ejemplo, yo voy a crear una capa nueva que se va a llamar test 1, y después voy a crear otra capa que se va a llamar test 2 y así sucesivamente. Imagínense que yo creé muchas capas y en algún momento las usé, pero ya después quedaron completamente en desuso. ¿Por qué? Porque saqué los objetos o sin número de cosas. Yo le doy un segundo clic
dentro de nuestro componente de capa, y él me brinda una opción que se utiliza frecuentemente, que es esta: remover capas vacías. Todas las capas que ya él encuentre vacías, él simplemente, si se dan cuenta, ahí las borró. Entonces, muchas veces puede pasar que dejamos de usar capas, queremos terminar de ordenar nuestro proyecto y le damos a la opción de borrar nuestras capas vacías. Entonces, yo voy a trabajar con jerarquía, que se le vaya haciendo a lo mejor un poco más cómodo, puede ir trabajándolo con capas. Y ya por último, para finalizar el área de las capas, vamos a ver que si nos paramos sobre algún espacio vacío de nuestra interfaz y le damos segundo clic, tenemos las herramientas que estamos mostrando, pero también tenemos muchas más herramientas que no estamos viendo. Como atajo, yo les digo que pueden, a los que vayan a acostumbrarse a trabajar con capas, tenemos este layer y él me va a abrir automáticamente esto que ven por acá. Yo lo puedo dejar flotando, les recomiendo que lo tengan acomodado por un ladito. En mi resolución obviamente no cabe, la de ustedes yo estoy seguro que sí. Entonces esta ventanita va a ser la misma función que hacían los sets de selección, va a ser atajo rápido de nuestras capas. Entonces yo puedo ir a default, puedo ir a segunda planta, y yo tengo entonces también la opción de seleccionarlo, de crear nuevas capas y de seleccionar los objetos que estén dentro de ellas. Por ejemplo, los puedo congelar y los puedo isolar. Si se recuerdan lo que es isolar, podemos isolar nuestro objeto, podemos congelar nuestro objeto, podemos añadir nuevas capas si es que tenemos el explorador apagado, y seleccionar los objetos que estén dentro de esa capa. Entonces, bueno, puedo decirle aquí que me dice añadir selección a la capa actual, y él automáticamente lo que hace es que me lo ubica en el explorador, y así sucesivamente. Entonces, eso como explorador de capas. Ya es tarea de cada uno que vayan jugando y vayan viendo de cuál manera se le va haciendo un poco más cómoda. Yo de momento voy a trabajar con jerarquía. Puedo borrar las capas. Ojo, yo no puedo, si se dan cuenta, o no es conveniente estar borrando capas cuando tengan objetos dentro, porque él los va a tirar incluso fuera de default. Entonces ya ni siquiera lo voy a tener en ninguna capa. Recuerden, cuando vayan a borrar capas y tengan objetos dentro, trasladen la otra capa y luego borran la capa con remover capas vacías. Entonces descongelo este objeto y seguimos entonces ya con el recorrido de la interfaz. Entonces ya vimos el explorador de la escena, explorador de capas. Este es un botón que nos dice Toggle Ribbon. Ribbon es como lazo, o lo único que nos va a hacer es que nos va a ocultar esto que ustedes ven acá y nos va a brindar más espacio al momento de trabajar. Siempre es importante tener un buen área de trabajo. El editor de curvas, esta interfaz, no se vayan a asustar, muy probablemente la veamos poco, no la veamos porque ya estas son herramientas de edición. Esto nos brinda aceleración, desaceleración. Esto es para las personas que ya se dedican no a 3D más el área de la visualización, sino otra rama que es el área de la animación. Y con eso no les estoy diciendo que no aprendan ni siquiera lo básico de animación, pero usualmente se utiliza ya para animación avanzada de personajes, de estructuras o cualquier tipo de cosa. Siguiendo, ya esta la conocemos. Si se recuerdan, hablamos de lo que era la vista esquemática. Cuando teníamos los objetos linkeados, podíamos ver los elementos que teníamos allí de una vista esquemática. Entonces yo podía linkear este objeto a este y este a este. Ya, entonces ahora yo me iba a la vista esquemática y dice que Box 1 tiene, en una vista esquemática tengo este orden, la vista esquemática. Siguiendo el recorrido, el editor de materiales, que si lo abrimos por primera vez se nos va a ver de esta manera,
lo podemos hacer clic presionado y abrir este que está acá, y es un poco más estándar, más visual, más básico. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando ya con materiales. Lo más probable es que veamos ya los materiales directamente en los de V-Ray. Así que está ahí, no se enreden, no lo vamos a ver de momento. Siguiendo el recorrido vamos a encontrar el Render Setup, que son todas estas opciones que les van a tener que ustedes ir perdiendo el miedo poco a poco. Y él nos dice, o los que no saben aún, el render, el motor de render es aquel que se va a encargar de procesar nuestra escena de alguna u otra manera. Por ejemplo, nosotros vamos a ver V-Ray, pero él por defecto trae uno que se llama Skyline Renderer, que igual lo vamos a ver rápidamente, pero esta es la manera en que él va a procesar a lo mejor las luces, las sombras, las refracciones, las reflexiones y todo ese comportamiento visual que nos entrega generar una imagen en 3D. Recuerden que nosotros hacemos como una maqueta, le damos las indicaciones de luces, de cámara, de materiales, y luego él se encarga de procesar todo ese comportamiento, cómo rebota la luz, cómo se comporta una sombra, pero esos son procesos que ya hace un motor de render. Entonces el Render Setup lo vamos a ver también más adelante. El Render Frame Window, él me va a mostrar el último render que yo hice, y se los voy a demostrar. Si yo hago esta caja y hago esta cajita aquí al lado, voy a ir a la vista de perspectiva, yo le voy a decir que me haga un render aquí en la parte superior, y ahí él me crea un render. Entonces cada vez que yo abra esa ventanita, yo puedo ver cuál fue la última vista que él me creó. Por ejemplo, si yo necesito aquí crear estos dos cubos, porque los voy a exportar a Photoshop y después les voy a añadir otros efectos y todo lo demás, yo tengo que crear un render. Esta es la imagen ya lista, y esta es la que yo voy a poder exportar, la voy a poder guardar. Si, por ejemplo, esto aquí, después la puedo guardar como JPG, PNG, en fin. Entonces ese Render Frame Window nos va a mostrar el último. Sí, bueno, vamos a ver estos dos cubitos por aquí. Render Production nos va a hacer exactamente el render, debería estar en orden invertido. Aquí él nos crea un render. Por ejemplo, yo me voy a voltear acá, ahora lo creo de otra vista y puedo acceder al último, que ya lo vimos. Acá no me hace otro render. ¿Por qué es importante esto? Porque yo a veces quiero ver cómo quedó mi última vista y no quiero crear un render nuevamente, porque si yo creo un render nuevamente, ahorita tengo dos cubos y es una escena muy sencilla, pero pueden haber render incluso que tardan horas. Entonces yo quiero ver mi última escena, le doy clic acá. Si quiero crear un nuevo render, Render Production. Tengo otras opciones que usualmente siempre tiene que estar en producción de render. Tenemos para hacer render en la nube, que ya son servicios de pagos de Autodesk, donde enviamos nuestra escena, suelen ser animaciones o cuestiones muy pesadas, y él se va a encargar de procesarla y devolvernos el resultado final. Y por último, esto que es como abrir, esto lo añadieron también muy recientemente, es como una galería de los trabajos realizados de las personas. Podemos compartir nuestro trabajo y sin número de cosas, y hay muchas plataformas más famosas y más potentes que esa, así que la pusieron ahí para darla a conocer, pero hasta el sol de hoy no es relevante. Entonces con eso podemos dar por terminado ya nuestro recorrido por la interfaz. Si se nos escapa alguna otra cosita sobre la práctica, la vamos a ir viendo, pero a grandes rasgos son las cosas que muy frecuentemente vamos a estar utilizando. Entonces, para concluir el tema, ya tenemos una semana, con estas son 4 clases y ya conocemos todo lo que es la interfaz del 3D Max. Correcto. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de los modificadores. Vamos a irnos adentrando en lo que son los modificadores. Entonces, como ya muchos saben, los modificadores los vamos a encontrar en el panel de modificadores, que es la segunda pestaña de esta barra que está acá del lado derecho, y dijimos que esa barra es sensitiva, ya se va a comportar de acuerdo al elemento que yo tenga seleccionado. Yo voy a crear un cubo y aquí yo entonces tengo una lista, si se dan cuenta, y dice Modifier List, una lista de modificadores, y son muchos. Ahora, ¿cuántos vamos a usar? Suelen ser, vuelvo y repito, los esenciales, los básicos. Entonces, por ejemplo, cuando yo le diga a ustedes vamos al panel de modificadores, agregar un modificador, ya saben que tienen que dirigirse hacia la lista de modificadores.
Entonces, vamos a crear, vamos a crear 3 cubos, por ejemplo. Yo voy a hacer cubo de esta manera. Voy a hacer este. Ya sabemos cómo clonar. Vamos a hacer uno justo al lado con 2 copias. 2 copias, no 2 instancias, 2 copias. Entonces, yo me voy al panel de modificadores. Selecciono el primero, lo vamos a dejar con las subdivisiones tal como está. Tiene una en cada una. Ya hablamos de lo que son subdivisiones. El segundo lo vamos a hacer con 4. Puede ser, o yo lo voy a hacer con 2. Mejor, hazlo con 2. Y el último lo vamos a hacer con 20. Entonces, tenemos 3 cubos con distintas subdivisiones a los que a lo mejor se les dificulta un poco por el color de la geometría. Ya saben que para cambiarla, en el mismo panel de modificadores podemos seleccionar, cambiamos el color de nuestro objeto, uno que no se nos haga más visual. Podemos seleccionar varios incluso. Yo lo voy a dejar en color oscuro. Entonces, ahí tenemos nuestros 3 cubitos. Y vamos a entonces explicar o a tratar de darle sentido a esto del mundo de los modificadores. Algo que vamos a ir viendo en profundidad a lo largo de las clases. Entonces, si se dan cuenta, tengo una geometría muy básica. Tengo una un poco más subdividida y una muy subdividida. Si yo presiono la tecla 7 del pad, pero el de arriba de las teclas, con el de la derecha no sirve, con el pad de arriba, vamos a ver que me aparece a mí este recuadro. Este recuadro a mí me va a servir, y yo les recomiendo siempre manténganlo a la vista, me va a decir cuántos polígonos y cuántos vértices tengo yo en mi escena. Y al mismo tiempo me va a decir en cuántos fotogramas está funcionando mi programa. Si yo tengo una cantidad de fotogramas demasiado baja, es que tengo la escena muy pesada. Entonces, yo de momento tengo 4860 polígonos. Los polígonos son, ya después lo vamos a describir más a profundidad, pero por ejemplo puede ser esta cara, estos cuadritos. Voy a hacer esto para que entiendan mejor. Esto es un polígono, esto es un polígono, esto es un polígono, un polígono, y así sucesivamente. Entonces, en uno tengo poco polígono, en el otro un poco más, y en el otro ya sí tenemos una buena cantidad de polígonos. Y de vértices es donde se une cada polígono. Lo vamos a ver más adelante, no se me confunden mucho. Con esto lo que quiero decir es que tenemos un supervisor de la escena, y que si ustedes ya luego que entran en 3D Max ya van a poder tener una idea de cuántos polígonos aproximadamente pueden trabajar sus escenas. Obviamente estas son cantidades muy bajas, pero por ejemplo pueden haber computadores que a los 2 millones de polígonos ya empiezan a ralentizarse, entonces traten de tener a la vista X cantidad de polígonos. Por ejemplo, yo puedo, si ya veo que mi escena es muy compleja, empiezo a ocultar objetos, a trabajar por zonas y así sucesivamente. Entonces, conozcan ese, y bueno, yo lo iba a activar y por eso se los comenté. Entonces, vamos a seguir con los modificadores. Le voy a añadir un modificador básico, aunque después vamos a ver uno por uno más adelante, pero yo le voy a añadir un modificador a este que está acá, que se llama Ben. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo un box y arriba, porque vamos trabajando por jerarquía, tengo un Ben. Yo le puedo decir que a ese Ben, como es sensitivo a mi panel de modificadores, ahora me está dando parámetros ya no del cubo, si se dan cuenta, sino del Ben. Entonces yo le voy a decir que en ángulo él rote 90 grados, por ejemplo. ¿Qué pasó con ese cubo? Si se dan cuenta, el cubo, a pesar de llevar una línea amarilla como guía, él intenta como llevar esa misma forma, pero no lo hace porque no tiene la cantidad suficiente de subdivisiones. Entonces, como que yo les diga que estamos trabajando un objeto que se encuentra pixelado, por ejemplo. Hay un momento en el que ya no se va a poder subdividir más. Entonces, ¿yo qué hago? Le agrego más subdivisiones, que fue lo que hicimos con el segundo. Yo te lo voy a arrastrar un poquito, lo voy a poner acá. Y le voy a decir también que me añada un Ben.
Y él también le voy a decir que me haga 90. Si se dan cuenta, ahora yo tengo un poquito más de subdivisiones. Él intenta tener esa misma forma del modificador. Los modificadores nos van a ayudar a modificar nuestra geometría. Y para dejar más claro el ejemplo, yo puedo irme al último, le agrego un bend y le digo también 90 grados. Y este está bastante limpio. ¿Por qué? Porque él tiene una buena cantidad de subdivisiones y puede interpretar bien toda esa información que le está pasando el modificador. ¿Y cómo yo puedo dejar este ejemplo más claro aún? Cuando yo aún tengo este sistema acá en jerarquía, yo puedo seguir modificando el box. Yo no pierdo las propiedades del box. Entonces, ya yo le voy a decir entonces que aquí ya no son 20, sino que son una, pero esta es la que me va a importar. Y si se dan cuenta, le voy dando como resolución, por llamarlo de alguna manera. Pero se llaman subdivisiones. Las subdivisiones son las que me van a ayudar a interactuar con un modificador, alguna geometría. Le estoy dando más resolución a mi objeto. Entonces, en conclusión, los modificadores los vamos a poder añadir a nuestro objeto. Más adelante vamos a ver los modificadores más usados y vamos a ver las propiedades de cada uno. Pero lo importante es que entiendan que cuando digamos vamos a añadir un modificador, es algo que nos va a modificar como nuestra base, nuestra geometría. Entonces, eso como principal punto. También dentro de los modificadores vamos a encontrar opciones más avanzadas, que lo vamos a ir viendo más adelante. Si se dan cuenta, yo puedo mover esto y él se va a comportar de formas distintas. Lo puedo hacer también con el que tiene más resolución. Entonces, ya ahí él me está creando como un efecto mirror. Si se dan cuenta, ya me crea un efecto mirror. Le puedo incluso cambiar el centro, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, no se enreden mucho ahorita en eso. Los modificadores los aplicamos siempre de distintas maneras. Y también tenemos la orientación de ese modificador. Les digo, más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, podemos hacer cosas bien interesantes cuando conozcamos cómo funcionan los modificadores. Entonces, yo voy a borrar esto ya sabiendo qué es un modificador, cómo se funciona, dónde se agrega y dónde está el panel. Vamos a continuar nosotros con lo que es el editable mesh y el editable poly. ¿Ok? Entonces, yo puedo crear un objeto. Vamos a hacer el mismo cubo. Lo vamos a poner de 4 subdivisiones, por ejemplo. Y si se dan cuenta, yo tengo las propiedades que siempre hemos tenido con el cubo. Pero si yo le puedo agregar un modificador, que va a ser prácticamente entre los más comunes. Bueno, vamos a duplicar este cubo porque vamos a ver el editable mesh y el editable poly. Y entre los más comunes que usamos en la mayoría de los casos, tenemos el editable poly y el editable mesh. El editable mesh. Entonces, lo mismo, le agregué un modificador en el panel de modificadores y ahora yo tengo acciones sobre ese opciones avanzadas. Me va a brindar opciones avanzadas. Yo lo puedo incluso expandir acá y vamos a tener más opciones. Las vamos a ir viendo más adelante, no se asusten. Entonces, yo me voy a parar primero sobre el que tiene el editable mesh y voy a explicar cuál es la diferencia entre un editable mesh y un editable poly. El editable mesh nace junto con 3D Max, aún se mantiene porque hay mucha gente que a lo mejor se acostumbra a trabajar durante muchos años con editable mesh, pero lo más probable es que en el futuro quede en desuso y si no, ahí va a estar. Pero lo más conveniente es trabajar con editable poly. ¿Por qué? ¿Por qué editable mesh? El editable mesh, si vemos estas herramientas de acá, que son de selección, tenemos que, él nos va a decir que podemos modificar vértices, podemos modificar aristas, podemos modificar face, que nos las tiene en representación de un triángulo. Tenemos que nos va a permitir modificar los polígonos y modificar por elemento. Y si nos vamos al editable poly, aunque es muy parecido,
ahora tenemos que en vez de el face, él nos cambió ese triangulito por un border. Entonces, la diferencia principal es que si yo me voy hasta acá, hasta face, yo puedo seleccionar los triángulos que hay dentro de un polígono. Pueden ver que yo selecciono los triángulos. ¿Por qué los triángulos? Los triángulos son la expresión mínima que nos permite a nosotros trabajar en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 puntos, puedo crear una línea. Si ya yo tengo 3, ya yo puedo crear una cara. Y a partir de una cara puedo crear objetos en 3D. Entonces, el Editable Mesh me deja trabajar con triángulos. Ya después se dieron cuenta que era más óptimo trabajar con caras y no con los triángulos. Y lo suprimieron, y en Editable Poly nos podemos trabajar con bordes. No vamos a entrar en detalle ni a trabajar usualmente con los Editable Mesh, porque ya están quedando en desuso y la mayoría de los recursos que encontremos en internet, modelos, objetos, cosas ya prefabricadas, las vamos a encontrar siempre con Editable Poly. Entonces, pero a grandes rasgos tienen exactamente las mismas opciones dentro de su submenú. Este submenú es muy parecido al del Editable Mesh y así sucesivamente. Entonces, yo puedo, por ejemplo, seleccionar en Editable Mesh, puedo seleccionar un vértice, que lo vamos a ver más adelante. Un vértice son estos puntos donde se une cada cara. Podemos seleccionar las aristas, que son estas que vemos acá. Podemos seleccionar los triángulos, como ya lo vimos. La principal característica del Editable Mesh es que está compuesto por triángulos. Podemos seleccionar las caras y podemos seleccionar por elemento. A veces una geometría puede llevar más de un elemento. Aquí obviamente todo es un elemento en conjunto y pareciera que seleccionara todo, pero no es seleccionar todo, estamos seleccionando por elemento. Y ya por último, entonces, en el Editable Poly tenemos las mismas opciones. Si se dan cuenta, podemos seleccionar los vértices, podemos seleccionar las aristas, podemos seleccionar las caras, ya vamos a ver por último el borde, y podemos seleccionar el elemento. Si yo selecciono borde, si se dan cuenta, no puedo seleccionar nada porque el objeto está, lo voy a isolar, está completamente cerrado. Pero imagínense que yo me voy y selecciono una de estas 4 caras, por ejemplo, y le doy suprimir. Ya el objeto ya no es cerrado, ya no es sólido. Entonces, ahora ya yo tengo un borde con el que puedo jugar. El borde no es el externo, sino el borde es donde puedo, donde faltan polígonos y ahí puedo interactuar. Entonces ya yo puedo seleccionar ese borde y ya, bueno, el borde se utiliza muy frecuentemente, porque a partir de cuando hacemos primitivas solemos trabajar mucho de esta manera y así sucesivamente. Yo después puedo crear acá y así sucesivamente. Entonces puedo seleccionar borde. Borro estas 4 caras, selecciono el borde y así sucesivamente. Esto se lo digo a manera de que vamos entendiendo que son los Editable Poly y los Editable Mesh. Lo vamos a ver más a profundidad más adelante y vamos a explicar cada una de sus opciones del submenú. Me gustaría que lo estuviéramos ya explicando, modelando así sea objetos básicos, y nos va a quedar, y vamos a ir trabajando sobre la práctica. Si quieren pararse en el borde y destruirlo, es con Shift sostenido y ahí lo van ya. Entonces esa es la diferencia entre un Editable Poly y un Editable Mesh. Son 2 modificadores que los vamos a poder añadir frecuentemente. Yo en lo personal trabajo, hago mi objeto básico, mi primitiva, y después también tengo la opción que si le doy segundo clic, él me dice convertir a Editable Mesh, Editable Patch, Editable Poly. Yo lo suelo transformar en Editable Poly, o lo pueden trabajar como a ustedes más les convenga. Entonces, jueguen un poco con esa creación de objetos y vamos nosotros
a irnos introduciendo en lo que son los shapes, que es lo que vamos a ver ya más a profundidad en la próxima clase, pero me interesa que hoy hagamos un pequeño ejercicio y se sigan soltando con el programa. Así que vamos nosotros. Yo sé que andan locos por modelarme, eso lo vamos a ver más adelante, así que como eliminar un extrusor y seleccionar la cara y excluir. No hay una opción para, por ejemplo, quiero que esta cara tenga volumen, pero solamente esta cara. ¿Tenga qué? Quiero que esta cara tenga volumen, pero solamente esta Claro, cara. con Y el le vale con otro poder ahora. claro. Dale control Z. Apagamos. Ya yo después acá, eso lo vamos a ver más adelante, por eso le digo. No se apuren, ya después tenemos la opción de extruir, como todo acá. Sí, pues. Puede hacerlo de forma manual o también de forma controlada, que es lo más recomendable siempre. Que aquí podemos introducir valores o también trabajar con cuentas, le podemos decir que le añada otra y así sucesivamente. Entonces, borren el cubo antes de que terminen haciendo un monstruo. Creo que todos terminaron, nadie se quedó tranquilo con el cubo. Y vamos a empezar por lo que son los elementos, los shapes. Necesitamos crear elementos básicos y ya después entender. Vámonos primero a los 2D y de los 2D lo vamos transformando al 3D y ya después al 3D vamos trabajando sobre eso. Entonces, ya nosotros en clases anteriores vimos la creación de primitivas, pero de geometría. Entonces ahora nos vamos a ir hacia la creación de shape. Se pueden ir hasta la pestaña de crear. Y nos vamos a ir hasta Shapes, que significa formas. Voy a coger esto un poquito por acá, tener más espacio de trabajo. Y vamos a ver, la mayoría creo que ha trabajado con vectores, y si no es algo bien fácil igual, entonces yo puedo crear una línea. Si le doy un clic seco, creo líneas rectas. Y si le doy un clic sostenido, puedo crear curvas. Entonces, esto lo vamos a ver ya en la próxima clase. Me interesa hoy que lo conocieran. Ya después vamos a ver cómo hacer las curvas a rectas, las rectas a curvas y así sucesivamente. Pero me interesa que se vayan soltando con el programa. Entonces, recuerden que la mayoría, usualmente de los trazos deben ser cerrados para que nosotros después podamos crear alguna acción sobre él. Si se paran sobre el último o sobre el primero que empezaron, le va a decir, ¿quieren cerrar el split line, la línea? Sí. Y aquí viene algo bien interesante. Ya yo les dije dónde se agregan los modificadores, así que no les voy a estar diciendo siempre cada vez. Y vamos a agregar el modificador extrude. Y ese se los voy a decir hoy, a manera de que se vayan entreteniendo un poco. Y ese extrude me da una opción de monto, o de cantidad, mejor dicho. Y yo lo puedo extruir más o extruir menos, y también la cantidad de segmentos que yo quiero hacerlo. Entonces me dice que lo puedo tener sin la capa del principio, sin la capa del final, me los deja como hueco y así sucesivamente. Entonces recuerden en output siempre tenerlo en mesh. No queremos nulls o no queremos patch. Después más adelante a lo mejor vamos a ver, pero nosotros vamos a trabajar con geometría sólida. Y ahí vamos a tener entonces cómo crear nuestro split line y luego extruirlos y pasarlos a 3D. Entonces, como ejercicio, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un círculo. Vamos a ir viendo rápidamente sus funciones, ya después cada uno puede ir jugando con una de ellas. Me puedo ir al panel de modificadores
puedo modificar el radio, puedo ir y crear un arco. ¿Cómo voy a crear un arco? Un clic, hago otro clic y de luego ya después puedo crear un arco. Esto es importante al momento, por ejemplo, de crear mucho en arquitectura se utiliza mucho lo que son los arcos para hacer paredes curvas y ese tipo de cosas. También pueden jugar con su radio, pueden jugar de donde empieza, a donde termina y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer este endón. También le podemos cambiar el número de caras, le podemos poner 3, que es lo mínimo, triángulo y así sucesivamente. Y si lo añadimos mucho, bueno, se va a transformar en un círculo, obviamente. También le podemos poner un redondeado a sus esquinas. Por ejemplo, yo tengo 3 lados y le digo que me dé un poco de radio en los bordes. Si se dan cuenta, ya yo puedo hacer el icono de la Play Store, por ejemplo, y ahí lo tengo. Después le puedo hacer un extrude y todo eso. Entonces vamos a hacer nosotros un text. El text es como el que ya habíamos visto. Podemos agregar acá y ya después extrudirlo. No hace falta volverlo a explicar. Te podemos hacer un huevo. No entiendo, nunca he entendido para qué se utiliza. El que lo hizo sabrá Dios por qué lo hizo. Podemos hacer un huevo. En algún momento alguien necesitará hacer un huevo, así que ahí lo pueden hacer. Tenemos un rectángulo, tenemos un elipse. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un círculo y un elipse? Si yo hago un círculo, se van a dar cuenta que... El círculo es perfecto. No. El círculo, bueno, el círculo, al menos en el momento de la creación, yo cada vez que lo expando, él expande desde el medio hacia afuera. Si yo hago un elipse, él se transforma como si yo estuviese haciendo una caja. Fíjense que yo me voy a parar sobre esta caja y ahora él se está comportando como si yo lo estuviera envolviendo en una caja imaginaria. Y también, bueno, lo que decía, lo puedo hacer de forma no completamente redonda, mientras que el círculo sí tiene que ser redondo perfecto. Entonces esas son las diferencias. Puedo hacer la popular dona, que ya la conocemos. Podemos hacer una estrellita. En la estrella, en el panel de modificadores, le puedo decir de cuántos lados la quiero. Usualmente 5. Le puedo decir qué tanto quiero que la distorsión, el radio, y pueden jugar ahí con las propiedades. Estas propiedades las pueden jugar al momento de la creación o después desde el panel de modificadores. Vamos a hacer un elipse. Esta es importante que la vean. A diferencia de todas las demás, que esa es plana, me voy a ir hasta acá y le voy a decir que me haga un elipse. Ya yo no voy a estar en vista top, sino que voy a estar en una vista, puede ser perspectiva, y yo la creo. El primer clic le doy el radio y después lo suelto y ya yo puedo después darle una altura positiva o una altura negativa. Entonces ya yo después le puedo decir la altura que quiero, cuántas vueltas quiero que tenga, así sucesivamente. Pueden jugar con todas estas cositas que siempre podemos hacer cosas bien curiosas. Y un section me da como una especie de plano. Yo lo he utilizado súper poco, pero ahí está. Entonces ya saben cómo crear los shapes y lo vamos a ver más a profundidad. Ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que vimos hoy. Me interesa que nos vayamos soltando. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, la bandera de Chile. Pero la bandera de Chile no solamente en 2D, porque esto es un curso de 3D. Y entonces ustedes van a ver cómo yo la hago rápidamente y ya después ustedes la van a hacer. Pero no solamente hacer la bandera de Chile, sino también vamos a aplicar los conocimientos que ya tenemos. Vamos a trabajar o a tratar de trabajar con los que van a trabajar con capa, trabajan con capa. Yo voy a trabajar con jerarquía y así sucesivamente. Entonces la manera más fácil, y ya conociendo los shapes, yo le puedo decir entonces que me cree un rectángulo que va a ser a lo mejor la parte blanca de la bandera, con el snap. Esta es la parte roja con el snap. Recuerden, si ya yo después, si lo quiero hacer a los ojo por ciento, aquí no va a quedar exacto.
traten de utilizar el snap que los va a ayudar a posicionarse. Ya él me está diciendo aquí. Entonces voy a crear otro rectángulo a partir de acá, que va a ser, por ejemplo, acá, y de aquí para acá. Entonces ya yo tengo prácticamente mi bandera hecha. Entonces le voy a agregar un modificador. Ya yo no les tengo que decir dónde se agregan ni nada por el estilo, porque ya ustedes saben que en el panel de modificadores yo puedo agregar un modificador que se llama extruir, y yo le voy a decir que me dé una altura de, ya ahí ustedes la van calculando, en mi caso puede ser una altura de 0,5. 0,5, no la quiero segmentada, y también que se lo añada a las otras partes. 0,5, él guarda las propiedades anteriores, y ya yo tengo entonces prácticamente mi bandera de Chile. Entonces ya sabemos cómo también cambiar los colores. Yo le voy a decir que esta parte va azul, si no yo le puedo decir, ojo, estos colores que estamos añadiendo son a manera referencial. Recuerden que después tenemos un editor de materiales que podemos hacer materiales más avanzados, pero a manera de práctica lo vamos a hacer así. Le vamos a decir que esta parte es blanca y la parte de abajo, la parte roja. Le voy a decir añadir más colores. Le voy a decir que esta la quiero bien roja, bien fuerte. Y yo tengo mi bandera acostada. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, la manera que a mí se me haga más fácil, yo los voy a agrupar. ¿Ya? ¿Que no puedo seleccionar? ¿Qué no podéis seleccionar? Claro, tienen que seleccionar el borde. Ahí está. Selecciona solamente el borde. Claro, exacto. Recuerden que las líneas que estamos haciendo no tienen relleno. Ya. No tienen relleno, ya no tienen nada por dentro. Entonces cuando la vayamos a seleccionar, necesitamos seleccionar el borde. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer para volver? A ver, Con el botón como volver ahí está, con ese, pero con el teclado con F. F. Entonces, yo voy a ir haciendo el ejemplo rápidamente, ya ustedes más o menos saben cómo hacerlo, y yo después los voy a ayudar a ustedes a resolver el ejemplo. Entonces, ahora me falta a mí una estrella, ya vimos cómo hacer la estrella. Yo voy a hacer mi estrella en vista top, para que me quede más bonita. Voy a hacer esta estrella, la estrella de Chile es algo como esto. La roto, porque ya sé rotar. No, pues cuando. La voy a extruir Cuando che, o sea, cuando. y le voy a decir que la quiero justo acá. Quiero justo acá. La levanto un poco porque si la pongo muy abajo no se va a ver. La pongo quizás a esta altura. Y ya por último, yo necesito, bueno, colorear la estrella. Vamos a poner de color blanca también. Ya sabemos cómo agrupar objetos. Yo lo voy a agrupar. Voy a agrupar todo, puedo crear un set de selección. Yo voy a crear un grupo que se llama bandera. Y después ya cuando tenga todo, la voy a rotar para poderla poner de pie, porque ahí está acostada. Con el snap encendido le puedo decir que me la rote 90 grados. Ahí la tengo. Y yo ahí ahora puedo posicionar mi bandera. De Chile. Vamos a hacer esa parte. Vamos a hacer esa parte. Entonces, veo que todo va bien. Sé que va a tomar incluso más tiempo. Entonces,
Por último voy a añadir 3 esferas y 3 círculos y las voy a poner en set de selección. Me interesa que las pongan en set de selección porque ya lo vimos. Ya vimos los sets de selección. Tenemos entonces los sets de selección, una bandera que tiene que estar completamente agrupada y todos los elementos que están fuera de la bandera los vamos a linkear. Que también ya vimos cómo linkear esos objetos hacia la bandera. Selecciono todo, botón de linkear y los arrastro hacia la bandera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo mueva la bandera se me va a mover con ella todos los objetos. Pero si muevo cada esfera no va a pasar nada. Y por último, vamos a sacar un render. Bueno, vamos a hacer un plano, porque no, esto está flotando. Vamos a hacer un plano. Que va a ser el piso. Disculpa, las esferas siempre se crean de... La mitad para abajo, siempre. Típico de 3D Max. Así que, bienvenido. Yo las voy a dejar así porque me parece que se ven chéveres. Y voy a sacar por último un render. Ahí está. Ese tiene que ser su resultado final. Hay gente que lo hizo casi al mismo tiempo que yo. ¿Sí? Hacer la estrella en alguna parte. Dale. Hacer la donde sea. Ahí. Eso está. Y ya. Bueno, ahí dale, no importa, hacer algo donde sea. Dale. Después puedes modificar todo eso. Entonces te dice, ¿cuántas puntas tiene? 6. La ley de 5, ¿verdad? Vale, entonces, dale esto. Ahí está. Después la puedes rotar, la puedes distribuir, la colocamos donde tiene que ir. Le podemos hacer que hayamos visto. Tenemos set de selección, tenemos grupo, tenemos bueno, capa, los que quieran trabajar con capa, tenemos linkeado objetos. Sí, prácticamente lo que hemos visto. Ya después vamos a ver cómo vamos a hacer para levantar agrupar toda la bandera, porque si nos va a tocar levantar uno por uno. Seleccionamos todo, grupo, agrupar, le creamos un nombre. Listo. El extrude sale suavemente donde se esto. Los extrude, todos los, por eso les digo, estas son herramientas sensitivas. En el caso de que pueda extruirse, nos va a decir si puede extruir, si ya no le podemos agregar un extrude a un elemento, por ejemplo, cerrado, que ya está en 3D. Entonces, claro, en el caso de los shapes, de los split lines, nos va a dar la opción de extruir. Destruir. Cuando vayan a rotar, recuerden rotar con eje. Se paran sobre un eje, esperen que se ponen de color amarillo y rotan en un solo sentido. Y 100% recomendado rotar con el snap de rotación para que puedan rotar
en 85 grados, 90, 95 y así sucesivamente. O como ya lo vimos, le pueden hacer un segundo clic al botón de rotar y decirle también cuántos grados entonces quieren rotarlo. Hay mucha habilidad de hacer las mismas cosas. Poli y el Mesh, ¿cuál es que se llama? El poli lo vamos a ocupar, mencioné el mesh para que sepan que existe y después me pregunten ¿por qué existe el mesh? No, el mesh existe porque en algún momento los programas de edición 3D funcionaban de esa manera y ahora trabajan todos con poli, por la gran mayoría. Esos movimientos raros que te está haciendo porque tenía el snap encendido. Esa no, yo no conozco esa bandera de Chile. Pero yo la quería sentir. Ayer perdimos, no estoy muy contento. No, pero ¿cómo se van a quejar 2 campeonatos de la Copa América? Ya que Venezuela gana un campeonato de la Copa América, mira, yo creo que ese día me devuelvo a Venezuela, voy a una fiesta y no vuelvo más nunca a Chile. Bueno, los peruanos le dieron feriado. O no sé si, creo que si pasan directo. ¿No? Sí, pero no, igual fue histórico, si tenían como 18 años, algo así. Ya 30 años. Como 30 años, sí, tenían muchos años sin Copa Mundial. Sí. Pero usted tiene futuro, el arquero jovencito, Sí. Peñaranda es bueno, Muy bueno. el que juega en Guachipato también es bueno. Sí, no, de hecho la mayoría, el promedio ayer de edad del partido de Venezuela fueron 21 años, o sea, 21 años. o sea, la mayoría van a jugar ya para el mundial que viene en realidad. O sea, es que de hecho había en cancha 5 que jugaron el sub-20 y todos tienen 18 y 19 años. Entonces, A mí me gusta Peñaranda. sí, Ese cabrón. Peñaranda es muy bueno. No. Sí, bueno, es que desde que llegó este técnico, lo único que hizo fue empate y bueno, esta última victoria, pero el técnico anterior fue el que hizo desastres, 6 partidos perdidos uno tras de otro. Y No, ¿cómo se llama? el que está ahorita Dudamel, No, el anterior. no es el San Vicente, Farías era el que estaba antes de ese. Ese no era. No, ese era bueno, pero se lo llevaron con equipos de afuera y después dijeron, vamos a traer un técnico extranjero y ahí se quedaron, dijeron no hay dólares, no hay plata, traigan el que haya. Y subieron el de la sub-17, el de la sub-21, el de la sub-19 y lo pusieron como el de la selección absoluta. Y en estos días amenazó con que se iba porque no le habían pagado. Entonces un problema ahí. Usted tiene las medias canchas para la Copa América 2017. Sí. Hicieron las medias Sí, canchas de sí, una Venezuela. radio buena. Bueno, pero no lo ocupan. Pero si lo veía ahorita también ruinas prácticamente. Sí. Claro. Pasó como los de a la Grecia que pasó con Claro. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces tienen que haber 2 grupos de selección, a ver. Ya está. Dijimos que iba a pasar un grupo de selección con las esferas y un grupo de selección con los... ¿Qué opción tiene modificar? Exacto, dale ahí, y ahí crea un nuevo. Ah, ya, selección aquí. Y las opciones de la. Y lo mismo con el... Mismo con el cuadrado. Exacto. Julio, Sí. una cosa. Yo tengo la bandera grupal. Quiero extrude, planificar de más grueso. Por ejemplo, aquí no me sale la opción. Porque está un grupo, tendréis que abrir el grupo y hacerlo uno por uno. Ah, ya, ahora es agrupar todo. Claro, entonces te da grupo, le da open ¿Y cómo lo.? y ahí tendrías que entonces darle un extrude a cada uno. Ah, ya. De hecho ahí lo tenéis, ahí le podéis decir que todos midan, por ejemplo, 0, aquí tenéis 2,87, dale 5 a todos. Render. Ya, el render es este que tiene aquí un registro. Ah, fíjate, vale. Tenéis el cloud render. A ver, te está diciendo que estoy haciendo render en una nube. Ya. Estas son opciones que bueno, que después las vamos a ir más adelante. Aquí render setup, te va a decir el objetivo, le va a decir producción. Y ahora cuando le dé aquí, después eso lo vamos a ir más adelante. Este.
Bueno, ya está finalizando un poquito la clase. Bueno, quería conversar un temita acerca, bueno, de lo que... de tener grabación.